Y como decíamos antes de este comienzo con los cocineros, el tema de hoy es vejez, género y sexualidad. Como decimos, hoy tenemos un especialista con el cual nos vamos a estar comunicando dentro de unos minutos, pero para ponerlos en contexto un poco, los temas a tratar, son muy similares a los que hemos tratado con respecto a las infancias. Lo que pasa es que una vez transcurrida toda una vida, uno tiende a pensar de diferente manera muchas cosas, ¿no? Nosotras venimos diciendo que la persona con género es algo que se construye. Entonces pensemos que a lo largo de la vida de una persona, la construcción de su propia personalidad es sumamente importante. Y poder hacerlo en libertad lo es igualmente, ¿no? Hacíamos referencia también la semana pasada a que las infancias se van modificando a lo largo del tiempo. Hoy podemos decir que la ancianidad o la vejez también sucede así, justamente porque, por ejemplo, se calcula que o se considera tercera edad a partir de los 65 años, cuando una persona entra ya a esa tercera etapa de la vida, diríamos, pero sin embargo los 65 años de hoy no son los mismos 65 años que se vivían en los 50. De hecho, el crecimiento o la extensión de la prolongación de los años que puede vivir una persona también influye muchísimo en la forma en que se vive esa tercera etapa de la vida, ¿cierto? Pensar de que las personas que hoy tienen 65 años nacieron aproximadamente en los años 50, 60, implica que transcurrieron toda su vida también en etapas muy complejas de la historia, no solamente argentina, sino también mundial, por lo cual la sexualidad y la libertad de expresión de su identidad de género se ha visto de alguna manera limitada, ¿cierto? Pensemos que han vivido su adultez o su no adolescencia, quizás posteriormente a la adolescencia, la han vivido en la década de los 70, una década sobre todo muy dura para expresarse libremente, ¿no? Entonces, considerar a las personas de tercera edad o a esta tercera edad o la vejez, tiene que ver también con ver cómo nos construimos como varones y mujeres en la actualidad. No sé, pensemos en nuestros abuelos. ¿Qué manera de ser mujer tienen las mujeres, las abuelas? ¿Y qué manera de ser varón tienen los hombres, ¿no? Casualmente. ¿Cuántos de alguna manera siguen reproduciendo estas ideas de machismo? O incluso las mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen, ay, no, vos tenés que verte bonita para conseguir marido y ¿no? Mi abuela tiene un dicho, mi abuela, que le mando un beso enorme, que está internada en este momento, le mando un cariño enorme, me dice, tantos años y el pescado sin vender, dice. Y esos dichos de abuela que de alguna manera también dan cuenta de la construcción de una manera de ser mujer, ¿cierto? Sí, el peso de la tradición ahí, ¿no? En esas formas de pensar, de concebir la vida, de concebir la realidad. Seguramente, y eso es inalienable de la persona, diríamos, ¿no? Pero sin embargo podemos dar cuenta también de otra problemática que se presenta frecuentemente con respecto a la tercera edad, y esto es algo que nos va a poder después comunicar un poco más el especialista, que tiene que ver con la aceptación de la propia identidad, no sé si la aceptación, sino la expresión de la propia identidad. Estamos hablando de identidad de género, que hablamos ya en otros programas, que tiene que ver con reconocerse como una persona trans en la adultez, ¿no? Ha sucedido, por ejemplo, el caso de Caitlyn Jenner, que es había nacido como ¿cómo se dice? La persona que corre atletismo, ¿no? Atleta. Maratonista. No recuerdo el nombre de él en varón, Bruce Jenner, que es el padre de las Kardashian. No sé si era el padre, ahora es la madre, o no sé si es Caitlyn Jenner, ¿no? Después de los 60 años hizo este reconocimiento de su identidad, pudo expresar verdaderamente quién se sentía, y fue
fue un impacto bastante, o tuvo mucho impacto en las personas que lo rodeaban y bueno, en el mundo entero, porque reconocían a Bruce Jenner y no a Caitlyn Jenner. Fue después de los 60 años. Y vos dijiste justo los 60 años, ¿no? Que es la edad en que las Naciones Unidas comienza a referirse a una persona de edad avanzada o adulto mayor, justo los 60, ¿no? Y después hasta los 75 años, digamos, seríamos adultos mayores, y a partir de los 75 la Organización Mundial de la Salud los nombra viejos o ancianos, y después de los 90 ya lo de grandes viejos o longevos. Y recordemos que dentro de muy pronto, el 1 de octubre, tenemos el Día Internacional del Adulto Mayor, declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Y ese dato no es menor, ya que se reconoce también ahí la lucha entre los adultos mayores por el reconocimiento de los derechos LGTBI. Y para que nos comente un poco más de otra de las aristas que tiene que ver con reconocer la sexualidad en la adultez, en la vejez y entre los adultos mayores. O cómo se llega a la adultez, ¿no? Cómo se llega a ser adulto mayor con una orientación sexual que no es la predominante en una sociedad. Exactamente, entonces para hablarnos de vejez y sexualidad lo tenemos al licenciado Walter Giribuela, que nos va a estar comentando un poco sobre su trabajo. Walter, ¿cómo estás? Nadia Pesina te saluda. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte, gracias. Bueno, te convocamos el día de hoy porque el tema que tenemos en la mesa tiene que ver con la sexualidad y la vejez. Tus trabajos de investigación hemos visto que se desarrollan en esta línea, ¿cierto? Exacto, sí, yo lo que trabajo es sobre, bueno, algo que ustedes estaban hablando recién, sobre la vejez y cómo llegar a la vejez, no compartiendo la heterosexualidad, por plantearlo en términos más concretos, digamos. ¿Cómo es esto de ser un viejo gay, concretamente? Claro. ¿Y por qué te parece importante o por qué te pareció en el momento cuando lo empezaste a investigar hablar de este tema? Mira, en realidad, en primer lugar, por el enorme espacio de vacancia que hay. Es un tema, yo trabajé mucho tiempo con viejos, y el tema de la sexualidad en las personas viejas es un tema que recién en los últimos 15, 20 años empieza a tener cierta visibilidad, ¿no? Digo, empiezan a dejarse de lado algunos mitos, algunos estereotipos que hay sobre la sexualidad en la vejez. En ese marco, el tema de la diversidad sexual en la vejez era realmente inexistente, sigue siéndolo. Siempre que se habla de sexualidad en la vejez, se hace mayormente desde los chistes, casi te diría desde el insulto, y por otro lado está realmente ausente la posibilidad de cualquier tipo de deseo que no sea heteronormativo. Claro. Cualquier mujer que gusta, quiere o se enamora de otra mujer, cualquier hombre que gusta, quiere o se enamora de otro hombre, es una asignatura pendiente, y me llamaba mucho la atención eso porque trabajando con viejos se veía que esto era algo que estaba, digo, viejos gays, mujeres viejas lesbianas, hubo siempre, lo que no eran era visibles, claro. ¿No? Digo, por eso fue que me empecé a acercar al tema. Bien, ¿y qué recepción encontraste respecto a eso? Porque hoy lo podemos encontrar súper interesante, pero me imagino que cuando lo empezaste a investigar tenía de alguna manera otro impacto. ¿Cómo fue eso? Mira, la recepción fue como bien diferente, depende de dónde. Con las personas con las que trabajé fue excelente. Yo empecé con un prejuicio, pensando en que no iban a querer comentarme, contar cómo eran sus historias de vida, qué particularidades habían tenido sus vidas hasta llegar a ser viejos. Yo digo, los que trabajamos en esto diferenciamos lo que es la vejez de lo que es el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es este camino que nos lleva, en el mejor de los casos, y si no nos morimos antes, a ser viejos. Claro. Entonces, trabajábamos en estas dos cosas, y las personas viejas, yo trabajé con varones mayores de 65 años, entre 65 y 90 años, ellos no tenían ningún inconveniente. Ahí no tuve problema de recepción. Lo que hubo, no sé si problema de recepción, pero sí fue diferente, es en otros ámbitos, como el académico, sí, los lugares de divulgación, donde uno intenta comentar o compartir las cosas que está investigando, donde es como un tema
secundario o como pintoresco, te diría prácticamente antropológico, ¿no? Como la cosa de color de, miren, los abuelitos también tienen sexo con otros de su mismo género. Claro. Digo, con esta idea de abuelitos usado bien irónicamente, digo, ¿no? Porque digo, es una de las formas que con que más se los estigmatiza a veces a los viejos, concretamente. Seguro. Te hago una consulta, Sí. porque estábamos hablando recién de lo difícil que puede llegar a ser una persona que ya tiene familia o que tuvo Sí. familia poder reconocerse y expresar su orientación sexual. Sí. ¿Has encontrado personas que, digo, me parece que por ahí pudieron expresar su orientación, vivir completamente su vida como gay o como lesbiana, o personas también que se han podido reconocer y expresar ya de adultos o de adultas? Yo te diría que la mayoría se expresó, o al menos públicamente todos los con los que yo trabajé se expresaron de adultos. Ajá. Y de adultos bien avanzada la adultez, no 20, ¿sí? Claro. Digo, bastante mayores. Tuve algunas situaciones de personas que referían que siempre fueron gays y nunca lo ocultaron, pero nunca lo decían. Entonces, Claro. o sea, es como una forma de justificar ellos lo que es el paso del tiempo, como, a ver, digo, porque yo planteaba una cosa el otro día, hablando con los compañeros, que estos viejos son primera generación, son pioneros y son sobrevivientes en un Seguro. punto. Son los primeros que sobrevivieron a un periodo en donde tenían que estar ocultados. Algunos autores hablan de un requerimiento de discreción, digo, para sobrevivir a la vida cotidiana tenías que no decir o ser sumamente discreto con tu orientación sexual. Estos viejos, estas viejas vivieron toda su vida intentando sostener una doble vida, ocultándose, tratando de fingir lo que no eran, y ahora pueden, sí, gracias a algunos avances sociales y alguna corrección política más que otra cosa, son sobrevivientes o son contemporáneos de estos cambios que les permiten una mejor calidad de vida y poder decirlo. Ahora los agarra de viejos. Muchos, de hecho, salen del closet con el casamiento, con el matrimonio igualitario. Sí. Digo, se reconocen con ese amigo que era para la familia, ¿no? Digo, durante 40 años iban a las fiestas familiares y demás con el amigo, y ahora se casaban con el amigo. Claro. Pero terminan siendo esto una situación de grandes, ya bien entrados a los 60 muchos. Claro. Dami, Romy, ¿le quieren hacer alguna preguntita? Sí, como para resumir, hola Walter, Damián Hola, Damián, ¿cómo Martínez te saluda. Como para resumir, me parece que ya estás contando algo de eso, que quería preguntarte, bueno, ¿cómo es ser un viejo gay hoy en Argentina? Y la verdad que depende de varias cosas en un punto. Primero depende de dónde. La verdad que no es lo mismo ser un viejo gay en los grandes centros urbanos que fuera de ellos. Básicamente, muchas de las personas gays se fueron a las grandes ciudades en tiempo atrás en busca del anonimato. Y ahí, digamos, hay una diferencia, ¿sí? Digo, hay una diferencia como importante entre si estás en un pueblo perdido donde todos se conocen, en una ciudad grande donde hay incluso organizaciones. Digo, hay un centro de jubilados en la ciudad de Buenos Aires que se llama Puertas Abiertas, que está dirigido especialmente a la comunidad LGBT. Tampoco es lo mismo en las distintas clases. La verdad que los sectores populares siempre la pasan peor en determinadas situaciones. Digo, las situaciones de discriminación por edad, si la sumás por orientación sexual y por clase, hacen un combo de alguna manera explosivo. Entonces, ¿cómo se vive? Se vive mucho mejor que antes. Ahora no alcanza. Muchos todavía viven con necesidad de ocultarse, de no controlar a sus familias. Vos pensás que muchas veces hablamos de la aceptación de la diversidad sexual, de la tolerancia, y cuando empezamos a pensar en el significado de esas palabras, digo, te das cuenta que queda mucho camino por recorrer. Estos viejos tienen una vida, y ellos mismos lo plantean, mucho mejor de la que imaginaron. Ahora, a un costo muy alto, les costó mucho, aprendieron muy bien, echan por tierra la idea de que los viejos no pueden adaptarse a los cambios, porque ellos
a cambios positivos, pero se adaptaron positivamente, pero muchos tienen todavía una idea de mantenerse oculto, de una mezcla de representaciones negativas sobre la diversidad sexual, sobre la edad y sobre la sexualidad en la edad avanzada. Digo, es un escenario mejor que en otros momentos, pero con el que nos queda mucho camino por recorrer. Y piensen una cosa, que se prevé que para el 2050, por primera vez en la historia de la humanidad, haya más viejos que niños a nivel mundial, ¿sí? El envejecimiento demográfico Sí. está llevándonos a eso. Cuando pase esto, que va a ser de alguna manera un cambio de paradigma muy fuerte, ahí vamos a tener que estar preparados para pensar en la sexualidad de estas personas que antes tenían una expectativa de vida de 50 años y hoy están rozando los 80. Entonces, digo, hay muchos cambios. Ahí es un escenario bien desafiante, por suerte, en este momento. Seguro. Y hablabas recién de esta organización que se llama Puertas Abiertas. Sí. ¿Qué importancia crees vos que tiene la comunidad y el colectivo LGTBI para acoger y de alguna manera acompañar, o cómo se da la organización entre los viejos y para acompañar en este proceso de salir, de seguir viviendo, digamos? Mira, es una organización que supo hacerse su lugar de una manera bien interesante. De hecho, ellos son uno de los que convocan a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires siempre. Empezaron pensando en ser una organización exclusivamente LGBTI y después decidieron ser una organización más amplia, abierta a las demás personas. Y empieza a haber también una cosa que es muy interesante para los que trabajamos diversidad sexual en la vejez, es que empieza a haber cierta permeabilidad intergeneracional. Ajá. Te diría que por primera vez, incluso si uno los googlea, hay grupos de Facebook y demás, de personas jóvenes que se sienten atraídas por los viejos. Hay todas unas corrientes de los que son los DAD y tribus urbanas de ese estilo. Y al revés también, de viejos que se sienten atraídos por los chicos. Entonces, esto da cierta permeabilidad. Ahí también nos queda mucho camino por recorrer. Yo tuve la suerte por mi investigación de estar en Madrid en una organización que se llama 26 de diciembre, que trabaja con viejos y viejas, gays y lesbianas y trans y demás. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, era los viejos trans les hacían talleres de maquillaje, cómo armar espectáculos y demás con chicas trans que estaban empezando ahora su camino, chicas de 15, 16 años que estaban decidiendo ser trans y ellos lo formaban. Digo, eso es una experiencia, la verdad que compartir esa experiencia fue realmente enriquecedor, muy divertido, la gente muy amable, digo, de eso estamos lejos todavía. De hecho, básicamente no tenemos viejos trans, no tenemos por una cuestión de calidad de vida. Claro. Los viejos trans en la Argentina no llegan a tener más de 40 años en su mayoría, porque más edad lamentablemente murieron. Sí, cierto. Bien, y ya como para ir despidiéndote, quería que nos dejes un mensaje acá para las personas que trabajan con viejos y para los viejos que quizás todavía están solos en su casa o que queriendo tomar este coraje para salir del closet, como se dice. ¿Qué mensaje nos podrías dar? A ver, digo, me parece que hay como una quiero evitar el sí se puede porque es lo último que querría decir en estos momentos. pero más o menos el espíritu es ese, pero bien entendido. Siempre hay como un temor o una idea instalada de que nadie nos va a aceptar, de que es imposible presentarlo y demás, de nuestra orientación, decir quiénes somos. Y me parece que una vez que eso se logra, permite un enorme avance. Los viejos son una generación que nos pueden transmitir la memoria oral y nos puede contar cómo fue esto. Y me parece que es súper valioso para ellos. Para los que trabajamos con viejos, me parece que el primer pedido
la primera súplica prácticamente es que abran la cabeza y que no debemos pensar solo con nuestro régimen de mirada. Digo, si una persona es heterosexual, pensá cuántas veces limitamos en la misma pregunta la posibilidad de la respuesta. Le preguntamos a un nene, ¿vos tenés noviecita? Y le complicamos la respuesta al pibe. Digo, porque si nos quiere decir, no, a mí me gustó un varón, ya le pusimos género femenino en la respuesta. Con los viejos lo mismo, entonces no ridiculizarlos, no hacer chistes todo el tiempo con ellos y estar dispuestos a la escucha y preguntar con ganas de escuchar. Digo, y ahí me parece que es una gran respuesta, y obviamente formarnos, leer un poco sobre cuestiones, sobre temas que tienen que ver con sexualidad en la vejez y con diversidad principalmente. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad es súper especial esta comunicación, Walter, un abrazo grande desde Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias, cuando gusten. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Y ahí lo escuchábamos al licenciado Walter Girihuela, que es docente de la Universidad Nacional de Luján y trabajó mucho tiempo con la sexualidad, la diversidad sexual en la vejez. Un par de cosas quizás para retomar de lo que venía diciendo Walter, que tienen que ver con la aceptación, con la posibilidad de reconocer que las personas, los viejos y las viejas, como les dice Walter, han vivido mucho tiempo evitando, o quizás no evitando, pero sí de alguna manera reprimiendo quizás estos deseos que han tenido, y que todavía queda mucho por hablar. Él nombraba, por ejemplo, la posibilidad del amor entre un viejo y una persona más joven, y hay personas con muchísima diferencia de edad y pueden no solamente enamorarse, sino también establecer parejas por muchísimo tiempo. Hay algunos casos que se pueden nombrar, como el de Leslie Gore, que estuvo 20 años en pareja y nadie sabía que era lesbiana. Lily Tomlin, ¿no? Son personas que estuvieron más de 40 años, 30 años, quizás ocultando o no pudiendo mostrar su sexualidad. Ayer leía un reportaje que le hicieron a Chabela Vargas y dice: yo nunca me oculté como lesbiana porque no es un pecado serlo, ¿no? Pero tampoco como que mostrarse con mujeres tampoco era muy posible en esa época. Entonces por ahí recuperar estas cosas que decía Walter sobre el respeto, sobre la necesidad de hablar, sobre reconocer de que ya los adultos, por ser viejos, están excluidos, y encima por ser homosexuales los excluimos el doble. Entonces, y por ser trans los excluimos el doble también. Entonces pensar en estas cosas que quizás sin querer, ¿no? También es querer excluir. Entonces, sin querer queriendo, estamos excluyendo, y eso merece ser de alguna manera cambiado. ¿Alguna reflexión que les haya dejado, Walter? Sí, no, esta idea de, cuando vos preguntabas, algún mensaje para quienes estén escuchando, ¿no? Para las personas que estén en contacto con los viejos, como él los llamaba, o para ellos mismos, esta idea de, recuperar la escucha, ¿no? Evitar chistes, me parece como importante para poner en valor también ahí, ¿no? Qué cosas evitar para empezar a despejar esto que termina en prejuicio y en estigma muchas veces. Hablábamos recién de Leslie Gore y ahora nos vamos a ir escuchándola con su canción You Don't Own Me.